Muy bien, y continúa el profesor John Elster. Disertará sobre el concepto de constitución, de donde surge la jurisdicción constitucional, cuál es la función de una Corte Constitucional, el origen del control de constitucionalidad y la finalidad de este, con ejemplos de distintos países, incluidas jurisprudencias destacadas proferidas por la Corte Constitucional colombiana. Así es que los dejo con el profesor John Elster. Okay. Muchas gracias por haberme invitado aquí. El título de mi presentación es ¿Por qué una Corte Constitucional? La justificación. Pero antes de tratar esta pregunta, yo voy a discutir la pregunta lógicamente previa de por qué tener una constitución escrita. El Reino Unido no tiene una constitución escrita. En los países que en algunos países se pueden tener normas que no son parte de la jurisprudencia constitucional, son parte de los medios políticos en vez de jurídicos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de una constitución? Cualquier de los siguientes característicos se podrían utilizar como definición. En primer lugar, la constitución reglamenta todos los aspectos básicos de la vida política. En segundo lugar, reglamenta de normas como estatutos y ordenanzas, y también la Constitución toma precedencia en caso de un conflicto entre normas de baja consideración y la Constitución. Y finalmente, es de mayor jerarquía, es más difícil de cambiar que las leyes y los estatutos ordinarios. La mayoría de las constituciones citan los últimos tres criterios o satisfacen, pero muchos no satisfacen el primero. Yo les voy a dar ejemplos donde se excluyen algunas disposiciones de la Constitución. Para entender la necesidad de las constituciones, primero tenemos que mirar más estrechamente a su estructura interna. Generalmente, las constituciones tratan 4 asuntos principales: la maquinaria gubernamental, los derechos de los individuos, modificación y suspensión de la Constitución misma. Las cláusulas en cada una pueden tener varias razones. La maquinaria del gobierno obviamente se diseña para razones de eficiencia, pero para mis fines la razón más importante es la protección de la democracia mediante la prevención de que los que tienen el poder lo utilizaran para mantenerse en el poder, o sea, prevenir que los que tienen el poder se mantienen el poder mediante su poder. Para distinguir entre estas dos razones, la eficiencia y la democracia, esos son los dos argumentos que para tener un banco central autónomo. Digamos que el gobierno tiene todo el control sobre la política monetaria. Si quiere promover el crecimiento económico, entonces de pronto no va a poder hacer promesas creíbles. Si anuncia una política sobre la inflación y el público lo cree, entonces el gobierno tiene un incentivo para desviar de esto, entonces el público no va a creerlo. Este es un argumento basado en la eficiencia para un banco central independiente, pero al mismo tiempo, si el gobierno solamente quiere ser reelegido, puede verse en la tentación de utilizar su política monetaria para promover la economía justo antes de las elecciones. Este es un argumento basado en la democracia a favor de un banco central independiente. Un banco central independiente es una de muchas instituciones que se podrían configurar para proteger la democracia contra la usurpación del poder. Y aquí tenemos algunos otros. Para prevenir que el Parlamento puede aumentar su periodo, la Constitución puede establecer los tiempos entre cada elección. Para evitar que el gobierno manipule el sistema electoral, las reglas electorales, hasta en sus específicos detalles, deben estar previstas en la Constitución. Para evitar que el gobierno manipule el flujo de información, los medios
nacionales deberían ser regidos por comisiones autónomos, y para evitar que el gobierno manipule la información estadística como un instrumento para su reelección, la recolección de datos debería ser efectuada por una oficina independiente de estadísticas. Salvo la primera razón, pocos de estos salvamentos contra el abuso del poder se constitucionalizan. El hecho más notable es que la mayoría de los países no se han incluido leyes electorales detalladas en su constitución, dejando un margen muy grande para las modificaciones oportunísticas. Voy a ir al segundo aspecto de las constituciones, los derechos de los individuos. Históricamente, la razón por una Carta de Derechos ha sido mayoritariamente para proteger a los individuos sobre la interferencia individual de los gobiernos. Luego, incluyó derechos socioeconómicos y derechos para proteger a las minorías. Los derechos y también los derechos a la propiedad también pueden tener efectos como incentivos. La lógica, entonces, para la dificultad de una modificación es doble. Sin esta limitación, el gobierno de hoy puede seguir dos pasos acerca de lo que prohíbe la Constitución. Si un artículo en la Constitución dice que el Parlamento no puede promulgar leyes retroactivas y otro artículo dice que puede cambiar la Constitución por mayoría simple, el Parlamento puede abolir ese artículo y hacer la modificación. Además, puede ser difícil modificar la Constitución por su contribución a la estabilidad, a la predictabilidad y a la planeación de largo término. Aquí en este momento tenemos entonces, si el voto fuera por mayoría simple y se cambiara pudiera cambiar la forma de gobierno o expropiar el bienestar de las minorías, enormes recursos deberían ser destinados para alcanzar y también para resistir dicha legislación. En este sentido, las mayorías cualificadas evitan la discrecionalidad legislativa sobre materias de poco interés y estas no son lo suficientemente interesantes como para provocar un gasto desproporcionado de recursos o para distribuir el bienestar o la utilidad. Entonces, la lógica para suspender la Constitución se puede resumir en las palabras del juez Robert Jackson. La Constitución no es un negocio, viene una emergencia. La maquinaria normal del gobierno va a ser muy lenta para una acción inmediata y la protección de los derechos puede estar a la merced de los interesados. Voy a volver a una de estas funciones básicas de las constituciones. En primer lugar, necesito hacer referencia a una pregunta lógica. ¿Cuál es el mecanismo que produce respeto por la Constitución? ¿Quiénes impiden que el Parlamento promulgue una ley que viole la Constitución? Básicamente, tenemos aquí a Avi Dicey que nos dice que la Constitución de la Tercera República Francesa no contiene ningún artículo en contra de la posibilidad de que un parlamento ordinario a través de la legislación exceda las facultades de los poderes constituidos. Asimismo dice que las restricciones impuestas a la acción de la legislatura en la Constitución francesa no son en realidad parte de las leyes. Su verdadero carácter es aquel de las máximas de la moral política que se derivan en su fuerza de estar formalmente insertas en la Constitución y del apoyo y soporte a la opinión pública. Dicey también nos sugería que esta Constitución francesa se hacía cumplir a través de un meta-inicio en el Parlamento. Así se sobrevive la Constitución y puede tener muchos ataques, pero estos modos de gobierno no van a ganar una reelección y hay casos documentados de estos efectos. También es muy posible que algunos legisladores de hecho hayan respetado la Constitución porque tienen miedo de estas sanciones, pero no se han encontrado evidencias en la literatura de este tema. No ha habido un solo caso en el que un elector haya expresado su desaprobación sobre un acto constitucional, digamos, incluido o influido por sus instigadores. Así se propone entonces una constitución y una reforma por medio de un
referendo. Si hubiera sido así, lo hubieran podido castigar, pero no sucedió. Entonces, lo que yo podría decir es que algunos de los que votaron no sí causaron una presión en contra, y así el voto negativo se motivó por medio de las preocupaciones políticas ordinarias. Y también es difícil imaginar que los políticos hubieran tenido miedo por las acciones y estas acciones de verdad se hubieran accionado. Y esto pertenece a una historia que en 1962 Francia tenía una corte constitucional que hizo un movimiento para modificar la constitución por referendo. El Consejo de la Legislatura dijo que estaba más allá de la ley, que se relacionaba con una ley diferente, que estaba más allá de sus objetivos, y así no fueron llamados. Voy a volver al punto del nombramiento de estos jueces por las cortes constitucionales. Entonces, si se acepta que el cumplimiento de una ley por la gente al final debe funcionar, entonces la necesidad de una organización que haga este mandato es obligatoria. En 1987, Alexander Hampton nos presentó esta idea. La completa independencia de las Cortes de Justicia es especialmente importante en una constitución limitada. Por constitución limitada se entiende aquella que contiene ciertas específicas excepciones a la autoridad legislativa, por ejemplo, aquella de no dictar decretos que impusieran penas e inhabilidades sin un previo juicio. También se pueden expresar en práctica y no van a ir a los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los contratos al sentido evidente de la Constitución. Y sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serían nada o letra muerta. La Constitución prohíbe promulgaciones de leyes ex post facto por parte de los legisladores y del Congreso. No es claro entonces si Hamilton estaba solicitando una ley federal o judicial o una ley de supremacía implícita del Estado. Desde ese tiempo, el control tradicional se ha establecido en tres formas diferentes, por lo que llamaríamos un amarre tradicional fuera de la Constitución, por una asignación constitucional de las tareas por parte de la Corte Suprema y una asignación de la tarea a una Corte Constitucional especial. Entonces déjeme mencionar 4 ocasiones en las cuales la creación de este control constitucional sucedió en lo que llamaríamos un golpe de Estado, coup d'état, o un ataque directo. Entonces aquí tenemos Madison en el 1803. La Corte Suprema de Estados Unidos efectivamente creó una revisión de leyes constitucionales diciendo que algunas de estas leyes no eran constitucionales. Y así, en el 1814 no se mencionó un control per se, pero en 1854 y 1866 la Corte Suprema erogó a sí misma la revisión de estas leyes. La primera vez de manera implícita y la segunda vez explícita. Luego tenemos el caso de 1953 en Israel, el caso de Kola, donde la Corte Suprema anuló una prohibición contra un periódico comunista y estaba autorizado con una constitucionalidad legal. En 1969, una campaña de financiación tomó la decisión sobre las campañas políticas que se acercó al gran nivel a constitucionalidad. Luego se tiene la aparición del control de constitucionalidad o de amarre en los 70s y con la Quinta República se había creado este control de constitucionalidad que se empleó principalmente por parte del Poder Ejecutivo contra el Parlamento. Así vemos que el control constitucional en 1971 decidió hacer todas las declaraciones públicas del 1789 cumplidas totales. Entonces, estos son 4 casos del establecimiento regular del control tradicional. Y el establecimiento regular de del establecimiento legal se hace a través del control de constitucionalidad de las Cortes, que se encuentran fundamentalmente en las siguientes en Latinoamérica. Otro ejemplo que tenemos aquí se hace a través de la Constitución de 1861 en Bolivia, en la cual el poder de la Corte Suprema
nos dice que puede tener poder sobre aspectos puramente legales o relacionados con la legalidad o no constitucionalidad de una ley. La Constitución colombiana también le dio a la Corte Constitucional el derecho de hacer este trabajo. En 1920, en Austria, se hizo un control constitucional de parte de la Corte Constitucional que tiene la tarea como su propia función y única función. Así también lo tenemos en el caso del inicio de este trabajo, y en el día de hoy es la forma principal de trabajo en la Constitución alemana desde 1949. Así, estos modelos no son tan puros como lo recomendaba Kelsen. Como dije antes, la necesidad de tener un organismo especial para revisar estas leyes en su constitucionalidad es obligatorio. La opinión pública no es eficiente en su respecto por el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, se pueden presentar objeciones al control constitucional por parte de la Corte Suprema, como lo tenemos a continuación. Una Corte Constitucional se puede convertir en una Cámara sin elecciones. Una Corte Constitucional puede ser excesivamente activista en la presentación de sus ideas, y al final una Corte Constitucional pura puede ser excesivamente severa a la hora de juzgar la constitucionalidad de las leyes, al ser esta la única razón de su existencia. Así se presenta una preocupación con el primer tema. Kelsen decía que una Corte Constitucional que no tenga esta función legislativa no puede ser elegida ni por el Parlamento ni puede ser designada por su administración. Si tenemos entonces una forma de esta Constitución que nos da el acceso por medio de la administración, entonces se va a llamar el inicio de una evolución política que inexorablemente va a llevar al fascismo. Final de la citación. Así tenemos una variación muy grande a modo de designación de esta Corte, que puede ser directa y que no va a tener consenso sobre un sistema óptimo. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Francia, el poder del presidente o de la República de nombrar al presidente de la Corte ha sido objeto de controversias en múltiples ocasiones. En Alemania, la mitad de los jueces se nombran por parte de la Cámara Alta y la otra mitad vienen nombrados por la Cámara Baja del Parlamento, que requiere una aprobación. En Noruega, los jueces son nombrados por el gobierno. Es una práctica que nunca ha sido objeto de críticas. En Islandia, los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el ministro de Justicia, y esta práctica ha sido duramente criticada en los últimos años. En Estados Unidos hay un sistema dual en el cual los jueces son propuestos por el presidente, pero necesitan la aprobación del Senado. En la práctica, el presidente usualmente tiene la aprobación para un candidato que refleje mejor sus puntos de vista que la mayoría del Senado. Y así es apropiado también agregar que incluso si el Parlamento tiene un papel importante en la nombración de los jueces, la Corte no puede ser nombrada responsable. Pueden ser dedicados, pero no se les puede elegir. Y así también se tiene más democracia que en otros sistemas. Y al final, en esta revisión, no se muestra en muchos casos una Corte muy activista que están dispuestos a derogar algunas legislaciones. Algunos ejemplos conocidos son en Estados Unidos, en Israel, en Colombia y en Hungría, en varias ocasiones en la historia. Y esto tiene que ver con remedios que nos presentan el nombramiento de jueces que después no van a responder por las leyes que se están nombrando. Así, en la práctica de la elección de jueces en Alemania, tenemos entonces jueces de consenso que van a estar en actividades de activismo. En Estados Unidos, hasta 1937, en el empaque o desempaque de la Corte se llamaba, era el plan de Roosevelt, y era muy común. Esta reforma no apoyó mucho tiempo al Congreso. La Constitución de Estados Unidos afirma que la Corte Suprema, entre comillas, va a tener toda la jurisdicción
en la parte legal y en la parte de excepciones y reglamentaciones como lo haga el Congreso. Y aquí hay una excepción, porque el Congreso nunca ha tratado de utilizar estos derechos para, digamos, retar a la Corte. Y esto se puede deber de pronto a artículos que no se han escrito en la Constitución. En la Constitución o constituciones de tipo comunista, la Corte puede erogar derechos o legislaciones que se han escrito por parte de sus jueces. Y finalmente, el Parlamento también puede derogar una decisión por parte de la Corte Constitucional modificando la Constitución. Esta práctica ha sido común especialmente en India y en Austria. Los casos de India y Austria tienen unas características especiales. En India, el Congreso se fundamenta en la Constitución y responde a la decisión por parte de la Corte Suprema, llevando la legislación, especialmente en temas de propiedad y de Constitución. En respuesta, la Corte asume que algunos cambios se han hecho a la Constitución y que estos no fueron constitucionales. Sin embargo, esto nunca sucedió y si estos casos se declaran entonces posibles. En el sistema austríaco, el Parlamento puede promulgar leyes constitucionales por mayoría de 2/3 y a medida se ha utilizado este procedimiento para derogar decisiones por parte de la Corte Constitucional. En alguna ocasión, la Corte Constitucional derogó un caso que interfería con la libertad de ocupaciones y la Constitución simplemente lo que hizo fue actualizar la nueva legislación a una ley constitucional. De facto, este procedimiento es similar a lo que se hace en Armenia. La diferencia es que, en Rumania la práctica es que se atiene a la Constitución, mediante que en Austria se hace en ausencia de un metainicio constitucional, al efecto que la Constitución no se va a cambiar para el efecto solo de cambios triviales. Así, estas esencias no se van a incluir en la Constitución. La tercera objeción incluye una Corte Constitucional que va a ser mucho más especulativa. Y de hecho, sucede que algunas leyes es posible que, digamos, se deroguen. Esto puede ser, por ejemplo, el efecto de un martillo sobre un clavo, y esto puede substanciar este miedo. En mi advertencia que yo presentaría, tenemos una deferencia muy grande hacia el legislador y puede haber una norma que presente leyes que son obviamente no constitucionales y se puedan derogar. En este caso estamos entonces hablando de errores muy grandes y claros que se tienen que llevar más allá de la duda razonable. En un ambiente de este tipo, entonces la acción va a ser o sin una razón o peligrosa. Quisiera concluir con unos comentarios sobre unas decisiones que se han tomado por cortes constitucionales, incluyendo 7 decisiones de la Corte Constitucional. Primero que todo, voy a dejar 2 ejemplos. Tenemos para ver cómo se puede utilizar la Corte Constitucional como peones en juegos políticos más grandes. Hubo un coup d'état en 1971 por la Corte Constitucional donde se expandió la jurisprudencia del Consejo, y el efecto de esta reforma fue que 3 años después, cuando el presidente presentó la Constitución un cambio que empoderaba a 6 constituyentes a traer propuestas al Consejo, y estas llegaron que se habían reservado para oficios anteriores. Es posible y es controversial que esta reforma haya sido motivada por las siguientes razones. Si se gana las elecciones por la izquierda, entonces vamos a tratar de nacionalizar industrias claves. Si la derecha, que está en oposición, gane la legislación, entonces se van a derogar. En consecuencia, es un interés de la derecha mantener esta reforma, incluso si va en contra de su interés de más corto plazo. Si esto sucede así, los eventos hubieran probado que sucedió así. El Consejo derogó estas nacionalizaciones. Otro ejemplo se puede tomar
de la mesa redonda de las charlas entre el gobierno comunista y la oposición en Hungría de 1989. Uno de los temas fue la creación de una corte constitucional. Esta idea era muy fuerte y nos sorprendía que se apoyara en parte del gobierno comunista. Y este apoyo siguió también por la izquierda. Si los comunistas hubieran perdido las primeras elecciones y el Parlamento no comunista se le esperaba que hubiera pasado estas leyes, las hubieran penalizado. La Corte Constitucional se le esperaba entonces que hubiera derogado estas legislaciones y una vez más probó que los comunistas tenían el poder. Así entonces se promulgaron estas leyes comunistas por parte del Parlamento. Me gustaría concluir con algunas observaciones de las decisiones colombianas. Durante su historia de 20 años, la Corte Constitucional colombiana ha dado algunas decisiones muy importantes y voy a comentar brevemente sobre las siguientes. Una ley de 92, una decisión del 93 sobre la congelación de los bienes secuestrados, 94 despenalización de la dosis mínima, 97 el uso obligatorio de los cinturones de seguridad. 2005, la primera sentencia que avala la elección presidencial. En el 2006, la ley de justicia y paz y 2010 nuevamente la reelección presidencial. En el 92, el gobierno declaró un estado de emergencia social, citando el temor de disturbios entre los servidores públicos debido a bajos salarios. Aunque la mayoría de la Corte encontró el decreto constitucional, un magistrado disentó diciendo lo siguiente: el deterioro del salario real, que se entendió como el hecho que dio origen a la agitación laboral, no puede considerarse como de carácter sobreveniente, puesto que no fue impredecible ni se presentó de improviso. No era un estado de emergencia social, sino un estado de conmoción interior del gobierno. Yo no tengo competencia para tener una opinión sobre este fallo, pero en abstracto yo diría que las Cortes Constitucionales deberían ser especialmente críticas de la legislación de emergencia. Por ejemplo, el caso de la detención de los japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos fue inconstitucional y que la Corte falló, pues, se equivocó en su fallo. En el 93, el Congreso promulgó la ley antisecuestro, básicamente congelando los activos de las víctimas para que sea menos rentable el proceso. La Corte derogó la ley diciendo que le obliga a las víctimas a sacrificar sus vidas y su libertad para prevenir los secuestros futuros. Eso sería un fallo antiutilitario. Algunos han advocado una idea consecuencialista de los derechos, según lo cual un objetivo de las decisiones sociales debería ser el de minimizar el total de violaciones. Esta ley del 93 probablemente tenía ese espíritu. Yo creo que la Corte tenía razón en derogarlo, pero por razones más pragmáticas, las que citaron. Si los derechos a la vida y la libertad de un secuestrado va más allá de la disuasión, es porque los efectos son muy inciertos. Los dos fallos en cuanto al uso de consumo personal y del cinturón de seguridad forman un contraste interesante. La Corte derogó la ley penalizando la dosis personal, mientras que más allá afirmó una ley obligando al uso de los cinturones de seguridad. El caso en ambos casos era lo mismo. Si se puede interferir en la autonomía para proteger a los individuos contra ellos mismos. En el primer fallo, la Corte dijo que si quieren reducir el consumo deberían utilizar la educación como medio menos limitante. Esto va tan más allá de la realidad. De pronto se podría educar a los conductores para el uso de los cinturones de seguridad. El fallo del 2005 que autorizó la reelección del presidente Uribe y el fallo del 2010
conlleva a lo que yo decía anteriormente, que si los que tienen el poder pueden utilizar su poder para mantenerse en el poder. Es bastante común que los presidentes intenten ir más allá de las limitaciones constitucionales. Han habido muchos intentos mundialmente para eso. En Nicaragua, Ucrania y Kirguistán hubo éxito mediante la interpretación judicial. En otros casos, por modificación o al reemplazar a la Constitución. En el fallo del 2005, la Corte Constitucional citó una distinción que distinguió entre la modificación y el reemplazo. Aunque el Congreso podía sustituir, aceptó el derecho a la modificación y dijo que la extensión del límite era una modificación y no una sustitución. Pero en el 2010, la Corte rechazó el referendo. El fallo se basó parcialmente en las irregularidades que ocurrieron durante la campaña para el referendo y también en una razón más fundamental. En la página web de la Corte, en inglés, se contrastan los dos fallos en estos términos. La decisión C-1040 de 2005 revisó con gran detenimiento todos los aspectos relacionados con el procedimiento de la reforma constitucional identificado por el Congreso. Pero el aspecto más relevante para el futuro es cómo se aplica la teoría de la sustitución. 5 años más tarde, en la sentencia C-141, al revisar la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial por un tercer periodo, la Corte decidió en sentido contrario. 2 periodos no son sustitución, pero 3 términos sí lo son. Eso se toma del sitio web en inglés de la Corte. Ahora, esta distinción parece un poco tenebre para mí. Un foráneo como yo no puede evitar preguntarse si la motivación en últimas detrás del fallo se podría encontrar en el deseo para prevenir los que están en poder de utilizar su poder para mantenerse en el poder. Es una motivación que yo avalo, pero no sé si está en el texto de manera no ambigua, es un poquito más debatible. Finalmente, yo quisiera decir algunas palabras sobre la decisión de la Corte en cuanto a la Ley de Justicia y Paz. En la ley, que aparentemente había sido el fruto de negociaciones entre los grupos paramilitares y el gobierno, los paramilitares recibieron reducciones de penas al desmovilizarse. La Corte aceptó los principios generales de la ley, pero condicionándolo de manera aún más estringente, de manera que no se hubieran sido aceptables para los paramilitares. La lección importante de este episodio es que hacer negociaciones de esta clase, los gobiernos no pueden hacer predicciones o promesas creíbles, sino que sujeto a los fallos de las Cortes. Es la esencia de la democracia que las instituciones son autónomas y sus fallos, por lo tanto, impredecibles. Para mí, estos fallos son testimonio a la seriedad moral e intelectual de la Corte Constitucional. Las preguntas que yo tenía en cuanto a algunos fallos son aplicables a cualquier corte que tiene la tarea difícil de hacer el control constitucional de la legislación. Yo creo que los magistrados deben sentirse orgullosos y les felicito por su arduo trabajo y les agradezco por su atención. Gracias.